Llevamos 3 días ya de estar reuniéndonos acá en nombre de su proceso académico, de su formación académica. Qué gusto saludarles y tenerles por acá. Vamos a quitar esto de aquí porque ya empezamos. Como ustedes recordarán, pues estuvimos platicando sobre los inicios de la sociología, cómo es que empiezan a nacer. Estuvimos hablando del iluminismo y el conservadurismo, que realmente no son como la base, pero es un punto de partida. Platicamos también de ese desorden que existía en Europa en aquel entonces, en ese momento en Europa. Y nos pusimos a pensar cómo era esa situación de que llevaban a la gente a la guillotina, de que no había certeza todavía. Se buscaba tener certeza, pero no es que la hubiera del todo. Pues eran momentos convulsos, momentos fuertes. Y ante esa necesidad de poder estar mejor, buscando una estabilidad, un norte, por decirlo de otra forma, o una luz al final del túnel, pues empiezan a surgir las ideas para crear la sociología, para entender a la sociedad. Y pues el iluminismo y el conservadurismo fueron creando esas bases para poder tener pues una ciencia como la sociología. Posteriormente a estas ideas principales es que surge el positivismo, que es de lo que vamos a estar hablando hoy. Y como ya sabemos, ¿verdad? Nuestra clase es de aportes, entonces vamos a ver hoy durante la noche cuáles son los principales aportes que le da el positivismo a la sociología. También vamos a platicar y nos vamos a dar cuenta cómo es que el positivismo hoy en tiempos recientes se han vivido y hoy por hoy todavía podemos hablar de positivismo a la fecha. Siempre platicamos con ustedes en las clases que esta ciencia todavía está bastante vigente porque de lo que se hablaba en aquel entonces todavía se puede utilizar algunos de estos aspectos para tocar temas actuales. Y poco a poco hemos ido juntos y juntas, ustedes y yo, construyendo conocimiento, ¿verdad? Apropiándonos del conocimiento, yo prestándoles el pensamiento sociológico para que ustedes vayan. Incluso ayer hablamos de un tema un poco complicado que es la religión. Más que todo se vuelve complicado por las creencias, pero para nosotros los sociólogos no es difícil hablar de eso o cuestionar la religión, por ejemplo, o estudiarla. Para nosotros no resulta complicado porque ya pasamos por un proceso de aprendizaje, pero pudiera ser que tal vez ayer, pues, algunas personas tal vez les resultó un poco complejo el tema. Espero haberlo tratado con mucho respeto para quienes tengan una religión o profesen una religión y se sientan a gusto con ella. Intenté serlo, si no lo fui, pues desde ya pues les digo, intenté serlo y siempre fue mi objetivo, pero pues inició, quiera que no, en aquel entonces inició esta concepción del iluminismo de que era necesario romper con esa cierta magia que existía antes de que todo era mágico, y vamos a ver cómo el positivismo también viene a hablar de este tema también un poco más adelante, aunque el autor después hace una reivindicación. Ya les voy a explicar en dónde está la reivindicación, porque no necesariamente tener una religión es algo malo, sino que al contrario, ¿verdad? Para un ser humano
todo lo que le beneficie es bueno, ¿verdad? Siempre y cuando no daña a otros. Entonces, tenemos pues hoy nuestro tema del positivismo. Hablé un poquito despacio para que fueran entrando más personas, pero creo que ya estamos los que teníamos que estar. Entonces vamos a dar inicio. Vean, si bien es cierto que habíamos hablado de... Buenas noches, buen punto, Víctor. Gracias ahí por recordarme hablar de esto. Dice Víctor que está lloviendo por su zona y se está yendo la luz. De hecho, aquí en mi zona también está lloviendo. Si acaso me fuera a desconectar a Matitlán, ¿verdad? Si acaso se me fuera a desconectar a mí también, no se preocupen, yo me conecto desde el teléfono con los datos. Solo me darían un ratito para regresar. Pero no tengas pena, Víctor, gracias por avisarme. También Kevin necesita platicar conmigo. Adelante, Kevin, buen día. Digo, buena noche. Perdón, Lick, yo solo tengo una duda porque fíjese que yo es la primera vez que tomo la escala de vacaciones. Entonces, estaba viendo la planificación, hay 2 exámenes parciales y el final y ese es el total. O sea, no hay trabajo zona acumulativa, es decir, solo hay exámenes. Gracias por tu pregunta, Kevin. Sí, lo platicamos el primer día del 5, pero con mucho gusto yo te lo vuelvo a rectificar. Sí, buenas noticias. Si tú te fijas, la información que tú leíste son 30 puntos del primer parcial y 30 puntos del segundo, pero nos autorizaron a los docentes poder nos permitieron que tuviéramos 10 de esos 30, 10 de zona. Entonces, para el primer parcial, acá la comunidad, nosotros, la comunidad estudiantil, tomó la decisión de que fueran 2 tareas de 5 puntos. Entonces, si tú te metes a la plataforma, Kevin, tú vas a notar que ahí ya están las primeras 2 tareas. Se dejaron desde ayer y el último día de entrega de estas tareas es el domingo a medianoche. Luego la siguiente semana, el siguiente lunes, se habilitan las siguientes 2 tareas y tienes toda la semana para entregarlas y el último día sería el próximo domingo. Entonces los parciales van a valer 20 puntos y cada tarea va a valer 5 y como son 2 en la primera semana y 2 en la segunda serían 20 puntos, entonces ahí estaría cuadrado. Ahora, en el acta, solo les quiero aclarar que en el acta les va a aparecer solamente parcial 1, no va a decir zona, sino va a decir parcial 1, 30 o lo que digamos, esperemos que ustedes saquen los 5 en las tareas y 20 de examen, sería 30 y 30 no va a decir zona, como en un acta de semestre, ¿verdad? Pero no sé si respondí a tu pregunta, Kevin, de las tareas. Gracias, Nick. Muy bien, y muchas gracias por animarte a preguntar porque me hubiera dado mucha pena que no hubieras entregado tus primeras 2, ¿verdad? Pero muy amable. Ok, entonces, estábamos hablando del positivismo. Vean, al principio teníamos el iluminismo y el conservadurismo, pero tenemos que tomar en cuenta que los teníamos como unas ideas principales. La sociedad en ese entonces, la sociedad europea, allá en Francia, y también en Europa general, ¿verdad? Porque Europa empezó a caer el feudalismo en toda Europa al mismo tiempo, ¿verdad? Pero prácticamente en Francia se estuvo teniendo estas principales ideas, pero ya es en el positivismo en donde ya se habla de una corriente más epistemológica y más filosófica. Lo voy a ver acá. Entonces, esta corriente mayoritariamente fue establecida por Augusto Comte
No sé si ustedes lo habían escuchado, de él vamos a hablar mañana. Esto sucedió en Francia en el siglo XIX. Empieza a surgir como una respuesta a las limitaciones que tenía el pensamiento teológico y el pensamiento metafísico. Déjenme ver acá ustedes. Ok. Entonces, ¿por qué era tanta la situación con las cuestiones teológicas? Lo que sucede es que... buenas noches, Jerelyn, no te preocupes, qué bueno que viniste a la clase. Estoy empezando, así es que no te preocupes. Bienvenida. Entonces, la situación con el pensamiento teológico, lo que pasaba, recordémonos, ¿verdad? Que no es que se odie a la teología en ese entonces, o tal vez sí, ¿verdad? Pero la situación estaba en que todo era explicado y respaldado por la teología, ¿verdad? Entonces, esto no era algo que definitivamente se permitiera, se quisiera seguir permitiendo en aquel entonces, porque pongámonos a pensar que, por ejemplo, lo que le daba validez a un rey era la Iglesia Católica, por ejemplo. Y ese pensamiento de que tenía que haber una sucesión, que tenía que ser el hijo del rey, porque ellos eran los más cercanos a Dios, ¿verdad? Y ya a cierto momento la sociedad ya no se creía esa situación, ¿verdad? Entonces, el positivismo busca precisamente limitar ese pensamiento teológico y metafísico que había. Entonces, se inicia el positivismo con la publicación de la obra Curso de Filosofía Positiva, que precisamente la escribió Comte entre 1830 y 1842. A él le tomó 12 años escribir su primera obra, ¿verdad? Referente al positivismo. Eso nos demuestra también que él estuvo ahí sí que indagando bastante, analizando bastante, y él llega a dar entonces con este desarrollo del positivismo, que es lo que yo les voy a estar desarrollando ahorita. Entonces, este positivismo fue influido por pensadores como Hume, que se escribe Hume, y Saint-Simon. Eso lo vamos a ver más a detalle mañana, pero Comte fue el mayor, ¿verdad? Los pensadores que empezaron a hablar del positivismo fue Hume y Saint-Simon, pero fue Comte quien en verdad lo terminó de aterrizar todo con su obra. Entonces, Comte es considerado el padre de la sociología, la primera persona que estableció la sociología como una ciencia. Y ahí fue donde empezó a partir, ¿verdad? Y les quiero comentar que, como ya les había explicado, en Europa estaba dándose situaciones muy similares. Existía unas ideas de positivismo también en filósofos alemanes como Kant y Hegel, pero Comte no los tomó en cuenta para su obra, sino que simplemente tomó sus propias ideas del positivismo y las llevó a cabo. Entonces, ese positivismo alemán no se desarrolló tanto como el de Comte. Se quedó solo como en ideas, y fue Comte el que ya aterrizó la idea total del positivismo, ya lo llevó a un ámbito filosófico y ya lo llevó también a un ámbito metafísico, epistemológico también, ¿verdad? Entonces, lo que trataba el positivismo era evitar que las personas estuvieran especulando sobre la naturaleza como el fin de las cosas, o como lo último que sucede en la vida, ¿verdad? Sino que la idea era enfocarse en fenómenos observables y sus relaciones. Y acá es donde nosotros empezamos a ver ya
un gran paso hacia la ciencia, ¿verdad? Ya no solamente explicar, yo les tengo una tablita bien bonita en otras slides donde les pongo un ejemplo, porque como estas cosas son tan clásicas, a veces pudiera resultar como complejo entender, pero yo aquí les tengo una slide bien bonita más adelante. Entonces, ya lo que busca el positivismo es poder observar, ¿verdad? Y qué relación tiene lo que estoy observando con la sociedad. Entonces, Comte empieza a argumentar que el desarrollo del conocimiento humano pasa por 3 etapas, a lo que él le llama la ley de los 3 estados. Esa es como la esencia, digamos, del positivismo. Es la base, los 3 pilares del positivismo es la ley de los 3 estados de Comte, y es la siguiente, ¿verdad? Les voy a empezar a explicar cada uno de los 3. La primera etapa es la etapa teológica. Comte se dio cuenta cuando estuvo observando a la sociedad, sobre todo de su época, pero hoy por hoy tampoco estamos tan lejos de la realidad. Pero en esa época él se dio cuenta que las personas buscaban una explicación a los fenómenos mediante agentes sobrenaturales. Inmediatamente lo que la gente buscaba era explicar las cosas que le pasaban a las personas como algo sobrenatural, ¿verdad? Esa sería la parte teológica, la primera parte que Comte notó. Es el primer estado, como él le llama, ¿verdad? Conste que para nuestras compañeras y compañeros politólogos no estamos hablando de un estado como nación, digamos, ¿verdad? Sino estamos hablando de estados sociales, ¿verdad? Entonces, ese es el primer estado que él nota. Luego, el siguiente estado que él nota es el de la etapa metafísica. O sea, él dice, bueno, hay personas que definitivamente no van a pensar inmediatamente en algo sobrenatural, pero sí van a ver la vida un poco de forma metafísica. ¿Y qué es esto? Es cuando nos da un uso de entidades abstractas, como por ejemplo, la naturaleza, el alma, la fuerza vital, la voluntad, la libertad, el destino. No sé si ustedes han escuchado todavía hoy por hoy que la gente dice, sí, es que se murió porque le tocaba. O si no, dicen, no te tocaba. Y así, ¿verdad? Pero eso sería en el ámbito metafísico, cuando la gente habla así. Ya les voy a poner un ejemplo, no se preocupen. Y para serles muy sincero, en la ley de los 3 estados, Comte exagera un poquito de la metafísica, porque él también lo miraba muy cercano a la teología en esa obra que yo les cuento, ¿verdad? Pero más adelante ya les voy a contar, él cambia de opinión sobre la metafísica, ya les voy a contar. Entonces, esa es el segundo de los 3 estados. El tercero es la parte positiva, que ya es de la que él quiere hablar, ¿verdad? Esta parte positiva es la que busca leyes generales basadas en la observación y razonamiento. Aquí ya estamos empezando a hablar de ciencia, ¿verdad? Observamos lo que está sucediendo y luego pensamos qué puede estar pasando, no necesariamente relacionado con la teología, o sea, no necesariamente tiene que ser algo sobrenatural, no necesariamente con la física, no tiene por qué ser voluntad de Dios o de la vida, o fue el destino, así, bueno, allá en Los Ángeles, las personas están protestando y las están encarcelando porque fue su destino. No, ¿verdad? Acá estamos hablando de algo que hay que observar, ¿verdad? Observar qué está pasando y razonar por qué se está dando estas situaciones. Entonces, esta sería la primera parte de qué es el positivismo. ¿Tenemos alguna pregunta por el momento?
¿Todo bien? Gracias, Dulce, que está todo bien. Iris, Mari, muchas gracias, muy amables, gracias ahí. Augusto, con mucho gusto te contesto, cuéntame. Buenas noches, licenciado. Disculpe, solo allí con una duda. El segundo estadio no me quedó muy claro. No sé si podría volver a dar una repetición, disculpe. Claro, muchas gracias por atreverte a preguntar, ¿ves? Sí, la parte metafísica es el segundo de los tres. Esto lo que hace es que las personas le dan una explicación abstracta a los fenómenos o a las situaciones sociales. Entonces, ahorita lo acabo de mencionar con un ejemplo, pero te voy a poner un ejemplo. Tú te has fijado que ahorita están deportando inmigrantes que hay en Estados Unidos, que está ICE ahí, no sé si has podido ver los videos que hay en YouTube. Hay muchísimos videos ¿Sí? sobre eso. Sí, he visto que sí, últimamente sí. Vaya. Si yo viviera en una etapa metafísica, yo te diría, Augusto, eso está pasando porque es el destino de la gente, fíjate. Es la voluntad de Dios, por eso los están deportando. Ellos deberían de aceptar, porque es su destino. Esa sería mi actitud si yo tuviera de los tres estados, ¿verdad? Por supuesto que yo como sociólogo, yo no contestaría eso, a gusto, sino que yo diría, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Cuál es el contexto histórico de la migración? Que nosotros en ciencias sociales le llamamos movilidad humana. ¿Qué tipos de movilidad humana habrá? Y tú puedes ver cómo es que la parte positiva ya la empiezo a utilizar en base a una observación y un razonamiento, que es el tercer estado. No sé si te quedó un poquito más claro ahorita. Sí, ahora sí, muchas gracias. Igual ahorita te tengo una tablita bien bonita para que te va a estar ayudando ahí para entenderlo mejor, ¿ves? Muy bien. Entonces, vamos a avanzar. Si hay más dudas, sin pena me dicen, oye, sin pena. Yo estoy aquí para servirles. Ok, aquí está la tablita que yo le estaba prometiendo a Augusto y a todas y todos. Esta es la tabla de la ley de los tres estados, pero con un ejemplo. O sea, les estoy dando unos ejemplos acá para que ustedes puedan tener una idea de qué se refiere cada estado de Comte, del positivismo, ¿verdad? Entonces, el primer estado, vamos a hablar sobre la enfermedad. Si se dan cuenta, voy a poner mi puntero acá. Ah, ya lo tengo. Acá nosotros podemos ver que hay fenómenos, ¿sí? Fenómenos, se los puse naturales para que pudiéramos familiarizarnos un poco más, ¿ok? Por ejemplo, digamos que un grupo de personas tienen una enfermedad. Ah, Alejandra, lo siento mucho con tu internet porque también aquí está lloviendo. No te preocupes, aquí vamos a estar contigo y cualquier cosa pues nos dices, ¿oyes? Pero gracias por avisar. Ok, entonces digamos que un grupo de personas se enfermó. Pensemos en una enfermedad de antes, tifoidea, por ejemplo. Entonces, viene la explicación teológica, les diría a ustedes, fue un castigo de Dios. Ellos se enfermaron porque eran malas personas o porque eran muy liberales o porque eran, y empiezan todo el tipo de explicaciones, ¿no? Porque no tenían temor de Dios, porque no oraban, no sé, ahí puede haber una explicación teológica bastante grande, pero puede ser que pensemos en un castigo. Esto es cuando estamos en la explicación teológica, ¿verdad? Ese es el primer estado que menciona Comte. Luego tendríamos el segundo estado, siempre en la enfermedad, tendríamos una explicación metafísica.
era la que tú me preguntabas, Augusto. Si yo hablara de enfermedad, cuando una persona está explicando de manera metafísica, me diría que tiene un desequilibrio en la fuerza vital. Quizá ahorita nosotros en este tiempo no nos suene tan mal, digamos, decir que una persona se enferma por un desequilibrio en su fuerza vital, porque la metafísica ha estado ocupando un espacio mucho mejor, digamos, en la sociedad, y se ha estado viendo que no necesariamente es ilógica, digamos, ¿verdad? Dice Víctor, ¿usted cree que la mayoría de personas de Guatemala seguimos entre lo teológico y metafísico? Sí, hay algunas personas en la sociedad guatemalteca que sí, ¿verdad? Tú les preguntas y te dicen, todo lo van a ir dando la explicación teológica. Y la metafísica no la miremos como algo tan grave, porque el mismo Comte, ya les voy a explicar en un ratito, él mismo reivindica la metafísica dentro de sus obras posteriores, porque la metafísica no es algo que se pueda dejar tan de lado como Comte lo quería dejar al principio. Pero es que Comte quería dejar un poco fuera la metafísica, nada más porque hay que tener cuidado, porque tiene una línea muy delgada entre la teología y la metafísica. Hay una línea muy delgada ahí que si uno no tiene cuidado se puede caer hacia la teología, y era lo que él quería evitar, ¿verdad? Él quería evitar eso. Entonces, si yo hablara de manera metafísica, diría que estas personas tuvieron una enfermedad porque tuvieron un desequilibrio en su fuerza vital, por ejemplo, ¿verdad? Ahora, si yo quisiera dar una explicación positiva del positivismo, ¿verdad? No positiva de querer ser uno positivo, sino positiva del positivismo, ¿ok? Que sería el tercer estado de Comte. Yo diría, bueno, ellos tuvieron una infección por un virus. Y acá, si ustedes se dan cuenta, ya estoy involucrando ciencia, porque estoy hablando de microbiología y medicina, ¿verdad? Esta es la explicación que buscaban ya en aquel entonces, tener unas explicaciones mucho más científicas, o ahí todavía no se podía hablar de ciencia como tal, pero ya estaban a un pasito de hablar de ciencia ya pura, una ciencia pura, ¿verdad? Estaban a una nadita de ya hablar de ciencia. Lo que querían principalmente era que las personas tuvieran un progreso. Para Comte, hablar de progreso es pasar de estar diciendo castigo de Dios, ¿verdad? A decir, pasar de decir desequilibrio en la fuerza vital a decir infección por virus, y hablar de microbiología y medicina. Para él eso era progreso, y también les voy a hablar un poquito de la palabra progreso en un ratito. Me pregunta Jonathan, o sea que Comte rechaza totalmente la especulación metafísica y la teología. La teología sí la rechaza. En la ley de los tres estados rechaza bastante la metafísica, pero en sus siguientes obras él ya rectifica acerca de la metafísica. Ya les voy a contar un poquito sobre eso. Pero sí la rechaza Jonathan, pero recuérdate que tenemos que saber el contexto de por qué hay un rechazo tan fuerte, ¿verdad? Porque incluso ahora hay unas universidades que ofrecen licenciatura en teología, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, la razón por la que Comte consideraba que la sociedad en aquel entonces necesitaba hacer un rechazo total a la teología es porque antes todo era explicado por eso. Fíjate, Jonathan, todo era explicado por la teología. Por ahí un poquito era explicado por la metafísica, pero la mayoría era por la teología. Entonces, lo que ellos querían era terminar con eso. Como nos decía ayer una compañera, no recuerdo su nombre, una disculpa. Ellos cortaron cabezas porque querían
cambiar, querían un cambio. Y también a nivel intelectual, también era como salir de eso, ¿verdad? Entonces, fíjate que por esa razón era Jonathan, ¿oyes? No es necesariamente, y no es porque los sociólogos rechacemos la teología, ¿ok? No van a pensar eso, sino que era ese contexto de antes, era ese contexto de antes. De hecho, a mí me fascina, yo cuando estudiaba la carrera, así como ustedes, nos enviaron a observar a Casa de Dios, hacer una observación, a hacer anotaciones, como observar todo lo que veíamos. Y para mí fue muy fascinante. Fue muy fascinante llegar no como un feligrés, sino como un observador, a observar cómo se comportaban todas y todos. Fue muy, muy fascinante. Entonces, solo como comentario, ¿ok? Muy bien, entonces, vaya, ahí está el primer ejemplo que les pongo, que va en cuanto a enfermedad, castigo de Dios, desequilibrio y la infección. Los tres estados están acá para que ustedes los puedan ir comprendiendo. Debería de contarnos, licenciado, sí, ¿verdad? Un día les voy a contar, o si nos da tiempo les cuento. Va. Luego, el terremoto. Digamos, si habláramos de un terremoto, pues es algo que le va a pasar a la sociedad, ¿no? Una explicación en el curso de antropología, sí, cabal con el licenciado Valdés. Ajá, sí, Wendy. Un licenciado, para mí un licenciado muy querido. Ahí tiene sus detractores y sus fans, ¿verdad? Pero ya no me considero ni fan ni detractor, simplemente me invitó a atreverme a hacer cosas más allá de leer libros. Y eso me gustó mucho, ¿verdad? La antropología debe ser muy bonita. Pero bueno, terremoto. Sí, totalmente de acuerdo, dice Wendy. Terremoto. Una explicación teológica del terremoto podría ser ira divina. Dios está enojado con Mala y por eso hubo un terremoto, ¿verdad? Me preguntaba Víctor, ¿usted cree que las personas piensan así? Yo pienso, ya creo que hay personas que todavía piensan así. Dice Brittany, Lica, entonces en el caso de la teología se podría decir que aquello que no se puede explicar se especula o se le amerita a un ser superior. Sí, todavía hoy por hoy, ¿verdad? Y es que miren, también yo les quiero decir algo. La ciencia también no es tan perfecta, ¿verdad? Porque no puede explicar, cuando la ciencia no tiene un aparato para medir las cosas o no las puede observar abiertamente, no puede tener una observación empírica o no sabe cómo explicar lo que está pasando, entonces dice que no es científico, ¿verdad? Pero yo creo que eso tampoco es tan correcto, porque el hecho de que la ciencia no tenga un aparato para medir todavía no quiere decir que no exista algo. Ya no lo ha demostrado la física cuántica, como una partícula fue observada acá y en otra parte del mundo, bueno, no acá en Guatemala, ¿verdad? Pero en Estados Unidos y en otra parte del mundo, y cómo es que esta partícula reaccionaba de la misma manera cuando el mismo observador la miraba, o sea, miraba la partícula a alguien en Estados Unidos y la otra partícula reaccionaba igual, porque la partícula había sido dividida en dos. Entonces se llevó lejos esa partícula y se quedó la otra, o sea, se llevó lejos la otra y se quedó la otra acá. Y cuando yo observaba esta de aquí abajo, ¿dónde está? ¿Dónde está mi mano? Aquí está. Cuando yo observaba esta de aquí abajo, la de acá arriba también se comportaba igual. ¿Y cómo es posible que solo porque haya un observador se comporte exactamente igual una partícula que está por otro lado? ¿O cómo podemos explicar que los gemelos a veces sienten lo que otro está sintiendo? Tal vez lo incorrecto sería, como también nos menciona Brittany, ¿verdad? Caer inmediatamente a que es algo divino. No, tal vez no tenemos todavía los aparatos para explicar qué pasa, pero ni caer en los extremos, pensaría yo, ¿verdad? Ese sería como mi criterio. Pero bueno, si hablamos de la explicación metafísica de un terremoto, sería otro ejemplo ahí para gusto. La naturaleza está en desequilibrio.
Y ahora, si nosotros vemos esto ahora, no es tan lejano, porque como hemos sobreusado los recursos de la naturaleza, esto que pasa ahora, que los sonpopos ya no salen en mayo, sino que salen en junio, pues hay un desequilibrio en la naturaleza, ¿no? O sea, por más que no lo querramos ver, pues lo hay. Pero en aquel entonces, pues, esto quizás se pudiera ver como, ay, cuidado y no te vayas a ir a lo teológico, ¿verdad? Y era ese miedito que tenía Comte al principio. Luego, una explicación positiva del positivismo sería el movimiento de placas tectónicas, y ahí estaríamos hablando de geofísica, ¿verdad? Si se dan cuenta, estando acá en la explicación positiva, es que Comte piensa que la sociedad tiene un progreso. Es lo que piensa. Déjenme ver acá. Ok. Muy bien. Entonces, si nos vamos con otro ejemplo, la lluvia. Una explicación teológica podría ser voluntad de Dios, ¿verdad? Llueve porque Dios ya permitió que lloviera después de tanto tiempo de no llover. La explicación metafísica podría, la naturaleza así lo necesita, ¿verdad? Y una explicación más positiva podría ser la condensación del vapor de agua en la atmósfera genera lluvia, ¿verdad? O ocasiona lluvia. Y esto ya estamos hablando de meteorología. Entonces, para terminar con estos ejemplos, la muerte, por ejemplo. Si hablamos de la muerte, podríamos volver a caer que puede ser un castigo de Dios. En la explicación metafísica, el alma abandona el cuerpo. De nuevo, hoy por hoy no nos parece esto tan loco, ¿verdad? Pero en aquel entonces había miedito y se buscaba que la gente no regresara acá, a la izquierda. Entonces, Comte fomentó mucho más una explicación positiva, los criterios médicos, ¿verdad? Por ejemplo, la persona murió porque su hígado dejó de funcionar, o murió porque su estómago tenía un cáncer, etc. Cualquier criterio médico que se pueda dar para el positivismo va a ser algo mucho mejor y de progreso. ¿Ok? Entonces, les quiero preguntar, con esta tablita, ¿verdad que queda un poco más fácil? ¿O alguien todavía tiene una duda? Sin pena me puede preguntar. Dice Víctor que le pareció mejor, Stephanie también Dulce. Excelente. Sí, bastante, muy amable, licenciado. Bastante mejor, vaya. Perfecto, muy bien. Ok, entonces vamos a avanzar. Ya van a participar, ¿bien? Ya van a participar, no se preocupen, yo les voy a hacer algunas preguntas ahí para que apliquemos el positivismo a la vida real. Entonces, cuando nosotros hablemos de cualquier corriente de pensamiento acá en la clase, vamos a hablar también de quiénes fueron los principales teóricos, para que ustedes puedan indagar un poco más sobre ellos, ¿verdad? Y qué le aportaron también, o por lo menos que sepan qué aportes le dieron al positivismo, ¿verdad? Y si les interesa un poco más, pues podamos saberlo. Entonces, tenemos al fundador acá arriba, miren, Augusto Comte, bueno, él sea en francés, pues es Auguste, perdón que yo no sepa francés, porque no sé cómo se diría, la verdad, pero digámosle Augusto Comte. Él vivió entre 1798 a 1857. Él realmente fue el fundador de la sociología como disciplina, como les digo, ¿verdad? Se le conoce como el padre de la sociología. Él fue quien propuso la ley de los 3 estados, que la acabamos de ver hace un ratito, ¿verdad? Que nos explica cómo es que el desarrollo del pensamiento humano va en un progreso para él, ¿verdad? ¿Cómo es que para él progresa? De lo teológico a lo metafísico y de lo metafísico a lo positivo. Para él llegar a lo positivo del pensamiento es lo ideal, ¿verdad? Por lo que ya platicamos antes, qué estaba pasando en aquel entonces. También Comte introdujo la idea de la sociología como una ciencia suprema, que está destinada
a estudiar las leyes que rigen la sociedad. Y aquí quisiera hacer una pausa y decirles que es parte de los problemas que tiene la sociología. Y es que se vio como una ciencia madre, digamos, como la ciencia reina, y después estaban las ciencias duras, que eran física, matemáticas, y luego ya se desprendían otras ciencias debajo de la sociología. Yo les quisiera preguntar, cuando yo les digo que Comte miraba la sociología como la ciencia madre, ¿qué piensan ustedes de eso? ¿Cómo lo ven? Yo me imagino, licenciado, que es que todo lo que vemos en la sociedad es producto de la imaginación o lo que resulta del pensamiento de las personas, ¿verdad? Entonces me imagino que él sitúa la sociología en ese estado porque trata acerca del comportamiento de las personas, ¿verdad? Y que al final le va a dar creación a todo lo demás. Gracias a Jonathan, un aplauso para Jonathan por atreverse a comentar, muy buen comentario, Jonathan, muchas gracias, puede haber sido esa su idea. Tenemos también otras personas queriendo participar, muchas gracias. Jorge, adelante. Lick, yo me recuerdo en el curso de Sociología 1, el Lick que nos impartió el curso nos decía, ahí van a ver, y sí, la verdad es que desde el enfoque que él dio en todo el curso, la sociología tiene que ver con todo. O sea, donde quiera que uno que vaya, que vea, tiene que ver la sociología, ¿verdad? Porque trata de la sociedad, trata de uno mismo. Entonces creo yo que partiendo de ese pensamiento, de esa premisa, podríamos decir que es, o por eso pensaban ellos en ese entonces que era la ciencia madre, pues. Muchas gracias, Jorge. Un aplauso también para Jorge. Excelente comentario también, Jorge. Dulce Serna, adelante. Buenas noches, licenciado. Bueno, lo que estábamos viendo en Sociología 1 fue que Comte se hace mucho esta pirámide, esa jerarquía de las ciencias, y Comte coloca no como sociología, sino como física social, la coloca hasta arriba, porque él cree que cuando se comprende la sociedad a fondo, no solo se va a hacer un estudio profundo ya como él tuvo un acercamiento a ciencias naturales, entonces cree que debe de estudiarse la sociología como algo natural. Entonces él, a colocarla en la cima de la pirámide, se podría decir, se podría, por lo tanto, comprender mejor la sociedad, mantener un orden y crear así un entorno donde todos aprendan de modo científico. Entonces, por eso él coloca la sociología como el pico de la pirámide, para que partiendo de comprender a la sociedad se puedan mejorar y se pueda dar un desarrollo a otras ciencias. Muchas gracias, un aplauso también para Dulce. Y de eso vamos a hablar mañana que hablemos de Comte, también de lo que nos acaba de decir precisamente Dulce, de la física social, porque es que se acuña ese término al principio, y tienes toda la razón, Dulce, es donde él pone en la pirámide. Ahora, yo les quiero decir algo. Yo les conté en la clase anterior que yo estoy estudiando una maestría en la Universidad del Valle. Y ahí pues vieran que es bastante multidisciplinario, porque en mi clase yo tengo compañeras y compañeros, tengo un compañero que es ingeniero, tengo una compañera que es internacionalista de la Landívar, tengo un compañero, este compañero ingeniero es de la San Carlos, tengo un compañero economista que es de la San Carlos, hay una trabajadora social de la San Carlos, hay antropólogas y antropólogos de la del Valle, etcétera, ¿verdad? Y estamos estudiando desarrollo. Y en la última clase estábamos platicando sobre economía. La última era la forma como los estados gastan en las políticas públicas y cómo se llevan los gastos en general de un país.
sobre todo el de Guatemala, ¿verdad? Y en mi grupo analizamos México. Pero estaba hablando el docente, que él es un macroeconomista chileno, y entonces él estaba en su diálogo, estaba diciendo, sí, lo que pasa es que para que una economía se lleve, pues la inflación es necesaria. Para que se mantenga estable, es necesaria tener cierta inflación. Y la inflación, pues también trae desempleo. Pues aquí les estoy hablando resumido, pero esa clase, pues habló, todo esto yo se lo estoy acortando a ustedes. Pero entonces él dice, bueno, pues entonces sí es necesario que exista desempleo. Y entonces, como la mayoría somos de ciencias sociales, ¿verdad? Solo hay, pues como les digo, hay un ingeniero, pero todos los demás somos de ciencias sociales. Todos empezaron a saltar, ¿verdad? Pero ¿cómo es eso que la economía considera que haya desempleo? Pero ¿cómo así? Y una de las personas más indignadas era la compañera que es trabajadora social. Y le dice, mire, es que yo toda mi carrera estuvimos hablando precisamente de buscar en trabajo social cómo apoyar a la gente precisamente que tiene desempleo. Y cómo usted me viene a decir que esto es necesario, ¿verdad? Y el ingeniero decía, no, pero miren, lo que pasa es que la fórmula lo está explicando, ¿verdad? Porque hasta una fórmula nos dieron y todo. Y entonces, todos ahí en una polémica, ustedes, habían unos en línea, porque ahí hay esa facilidad de que uno puede estar en la clase y también hay personas que están en línea. Entonces, los de en línea también, ¿no? Pero que no sé qué. Y el docente se quedaba así como un poco extrañado, sobre todo que él es chileno, ¿verdad? Se quedaba así como que, pero ¿qué onda? O sea, y lo trataba de ser como amable y como explicar. Pero hablando de la sociología como una ciencia madre, ¿verdad? Lo que hice fue ponerme a pensar, ¿por qué todos están saltando por algo que ya es aceptado en una ciencia como la economía, ¿verdad? Y me puse a observarlos a todas y todos y me puse a pensar, claro, pues primero porque la mayoría aquí somos de ciencias sociales. A mí me chocó también esa afirmación. Pero yo no me puse como a debatir con él, sino a observar, ¿verdad? Y luego dije, bueno, segundo, bueno, sí, pues todos somos de ciencias sociales, pero nos chocó el desempleo porque, ¿qué significa ser desempleado en Guatemala? Me puse a pensar. Pues significa no tener ingresos, no tener posibilidades, significa muchas cosas negativas. Sí, Wendy. Perdón que interrumpa, licenciado, pero sí, justamente con lo que usted estaba diciendo es algo que yo también me había como que ido a ese lugar de que, tomando en cuenta que él es chileno, tal vez el enfoque o la idea que representa el desempleo pueda llegar a ser diferente a como es con nosotros, porque yo considero que en eso se basa la sociología también. Depende del comportamiento de la población, porque hay cosas que están bien vistas acá, pero en otro país no lo es. Hay cosas que para nosotros es como ofensivo e indignante, que en otros lugares posiblemente no. Al igual que tomando en cuenta de que hay diferentes carreras o licenciaturas con sus compañeros, toma en cuenta el hecho del enfoque de cada uno, porque efectivamente la compañera que usted tiene, que es de esta parte social, se me olvida la palabra. Trabajo social, sí. De trabajo social, efectivamente su enfoque es diferente y la forma en la que ella pretende o quiere trabajar no es como que apoyando el tema del desempleo. Entonces, entiendo del por qué le pudo afectar. Entonces, yo pienso que sí, la sociología es base en todo, y quizás ahora está olvidada un poco o ahí sí que menospreciada porque ya se ha estudiado de diferentes ramas en diferentes ciencias, que ya cada uno ha aprendido a observar y a tomar en cuenta, porque si vamos a marketing, se necesita la sociología para entender cuál va a ser el público al que vamos a ofrecer un producto, de qué forma vamos a hacer que el producto se acepte. Entonces, todo esto, yo siento que la sociología sí es una ciencia
o es la base, pero se ha estudiado ya tanto tal vez que cada ciencia, cada parte lo ha hecho a su propia manera, que por lo mismo está como que, bueno, un poquito más lejana en estos días, ¿verdad? Pero esa era mi opinión. Gracias, licenciado. Gracias, un aplauso ahí para Wendy, que yo sigo pensando que Wendy se va a graduar de Relas y se va a meter a sociología. Muy buen análisis porque tú me acabas de adivinar lo que yo voy a decir en un ratito. Víctor, cuéntanos, porque Víctor también nos estabas comentando algo en el chat, pero qué bueno que te animaste. Adelante, Víctor. ¿Qué tal? Buenas noches, licenciado y compañeros. Pues en el curso pasado de sociología, el licenciado Rivera nos hacía esa acotación de que tiene que haber algo contrario para que el sistema funcione. Él nos dio el ejemplo de que para que funcione la policía tiene que haber una delincuencia. Entonces siempre nos hacía esta salvedad, ¿verdad? Entonces tiene que haber una dicotomía. Y yo lo puse en claro y se lo comenté al licenciado, un ejemplo muy claro. No sé si usted ha visto el experimento del creo que psicólogo Calhoun, de que él empezó a recrear un universo de ratas, una utopía. Él quería crear una utopía y de todos los análisis que hizo, él les daba alimentación, les ponía todo, que ellos tuvieran todas las ratas. Pero en un momento de que colapsó el sistema, porque ellos tenían todo, todo era bien. Entonces sí pienso de que si estamos llegando a un punto, bueno, eso no lo opino, pero eso siento de que sí tiene que haber una dicotomía en el sistema. Un aplauso para Víctor, que también nos está dando un muy buen ejemplo. Y Víctor, ¿verdad? Totalmente de acuerdo contigo. Por ejemplo, en Suiza y en Noruega y en Finlandia son de los países donde más suicidios se registran, con altas tasas de suicidio. Y si ellos viven tan tranquilos y también, ¿qué pasará, verdad? Pero sí, ahora, solo para terminar mi relato ahí, entonces yo empecé a observar, ¿verdad? Que primer ejercicio que hice fue, ¿por qué será que chocó esto tanto? La respuesta que me obtuve al observar fue, sí, porque somos de ciencias sociales. Pero luego dije, bueno, y el trabajo que representa en Guatemala para que reaccionemos así. Y luego me puse a pensar, pues, porque lo que pasa es que el desempleo en Guatemala representa de verdad muchos problemas bien grandes, bien grandes. Y luego me puse a pensar, bueno, la economía es una ciencia que está bastante bien desarrollada en Estados Unidos. No soy economista, pero me imaginé que si estudia el mercado, seguramente que ha de ser ingleses, estadounidenses, los que teorizaron alrededor de la economía. Me puse a pensar, ¿verdad? Entonces dije, bueno, ¿y en Estados Unidos representa lo mismo quedar desempleado? Me contesté, no, ahí no. O sea, uno en Estados Unidos, si queda desempleado, puede ir a la oficina de desempleo que le llaman unemployment, y ahí uno puede pedir que le den un subsidio durante un tiempo, creo que dan 4 meses o 6 meses. Depende qué tanto uno no lo haya usado. Si uno no lo ha usado mucho, le dan ese dinerito. Por supuesto que más adelante se lo paran cobrando a uno en su cheque, ¿verdad? Le descuentan más impuestos hasta que como que logra subsanar una buena cantidad de lo que le dio el Estado. Pero por supuesto que en otros países no funciona. Entonces, volviendo a lo de la ciencia madre, yo levanté la mano y le dije al docente, yo creo que puedo explicar por qué chocó tanto el tema. Y él se me queda viendo así como, gracias a Dios que alguien lo va a explicar, ¿verdad? Porque yo no lo entiendo. Entonces le dije, mire, lo que pasa es que el desempleo en Guatemala no es lo mismo que el desempleo en Estados Unidos. Prácticamente, ahorita que está de moda el fútbol, que Guatemala, vamos a ver si pasa al mundial o no, que a mí no me gusta el fútbol, pero ahorita que está de moda, le hice un pase a gol a él, ¿verdad? Entonces él dice, claro, sí, ya entendí, por supuesto, ¿no? Como dice Jorge, lo que pasa es que si nosotros hablamos de desempleo en Guatemala, sí, representa hasta, pues, no sé, algo muy grave, pero en Estados Unidos, y empezó a decir lo que yo les dije, ¿verdad? Ahí desempleo no representa, entonces sí se puede pensar en un porcentaje de desempleo decente, pues, ¿verdad?
O incluso en mi país, Chile, empezar a contar de Chile, que ahí también dan una cierta asistencia, etcétera, ¿verdad? Entonces, a eso les quería decir, ¿verdad? El pensamiento sociológico logra situarse, esto que yo les estaba enseñando de ver contexto, ver la historia, analizar qué está pasando, la sociología puede entonces unificar un enfoque más sistémico, unificar. Entonces, cuando yo dije eso, todos, bueno, ya la compañera de trabajo social ya se recostó en la silla y ya empezó como a ver las cosas y ya fue un entender para todas y todos ahí. Ya los que estaban en línea ya dejaron como de levantar la mano y de querer participar, ya se tranquilizó todo ahí, ¿verdad? Entonces, quizá, pues por ahí pudiera ser como un pensamiento también de que la ciencia iba a ser como suprema, porque al tener estos contextos más amplios, esta visión más amplia de las cosas, es algo así como ponerse a ver un partido de fútbol, pero desde las gradas, ¿verdad? Un sociólogo tiene como esa capacidad de no meterse a jugar fútbol, o sea, le hicieron falta no sé quién, pero él no está jugando el fútbol, sino que está observando qué está pasando. Sí, le metieron falta porque allá ya le iban a hacer pase al otro para gol, ¿verdad? Por eso es que le hicieron la falta. Y el sociólogo empieza como a ver todo desde arriba, ¿verdad? Entonces, más o menos así era la historia. Bueno, cerrando la historia, ya Comte estableció la sociología como un término, ¿verdad? Él le llamó sociología, por eso también es el padre de la sociología, porque si antes se hablaba de física social, ¿verdad? Él ya lo empezó a acuñar ya más como sociología más adelante, al principio como física social, pero más adelante ya como sociología, porque él se da cuenta, en sus siguientes escritos se da cuenta que no se entendía. Ya les voy a explicar mañana cómo es que él terminó con el término ya sociología, pero unifica el enfoque del estudio hacia algo más sistemático, ¿verdad? Y su trabajo entonces da origen a la sociología moderna, a la que tenemos hoy en día. Y pues nuestra sociología hoy en día está basada en la observación científica. También otra persona que contribuyó está por acá, es otro teórico, él es Emile Durkheim. Él vivió entre 1858 a 1917 y entonces él formalizó el estudio de los hechos sociales. Cuando les digo hechos sociales, se los quiero poner entre comillas porque es una definición que él le pone a los fenómenos externos y que hacen una coerción a los seres humanos para poder vivir en sociedad. Entonces Durkheim dice que esto debe de analizarse objetivamente, ya llevándolo a ciencia, ¿verdad? Luego tenemos a Herbert Spencer, también vamos a hablar de él. Él se va más por el concepto del darwinismo social. Recordemos, ya les voy a hablar mañana también, y cuando hablemos de Spencer, cómo es que las ciencias naturales, como nos explicaba también Dulce, cómo es que las ciencias sociales, las ciencias duras tenían mucho que ver con las ciencias sociales. O sea, las ciencias sociales se apoyaban de la física, la matemática, buscaban apoyarse porque ya eran las ciencias que estaban reconocidas. Entonces, Herbert Spencer nos va a hablar del darwinismo social, que ya lo vamos a ver en clase también. Herbert Spencer nos introduce la idea de la sociedad que funciona como un organismo con estructuras, con funciones, que la cabeza hace una cosa, los brazos hacen otra, ¿verdad? Y cómo es que estas funciones son interdependientes. Ya vamos a hablar de Spencer también. También Spencer destacó la relación que hay entre biología y sociología. A él relaciona mucho la biología porque justo le gustan mucho las ideas de Darwin. A él le hace mucho sentido, vamos a hablar de él también. Y lo más importante es cómo Spencer le da importancia a esa adaptación social, a esa adaptabilidad que tiene el ser humano, que nos es útil ahora cuando hablamos, por ejemplo, de resiliencia,
en las comunidades, por ejemplo, las comunidades que están debajo de un volcán, por ejemplo, y cómo es que ellos viven ahí sí que pues a expensas del volcán, y cómo es que ellos logran tener una adaptación social a través de la resiliencia, ¿verdad? Y pues según esta teoría evolucionista nos viene a influir bastante en la sociología y en las discusiones sobre cambio social. Es lo que viene a hacer Spencer. Y el que está acá es Saint-Simon. Realmente Saint-Simon estuvo antes de Comte, si ustedes se dan cuenta. Si bien es cierto que él no llegó, digamos, a acuñar el término sociología, pero él fue realmente, porque él era como el maestro de Comte, él es el que sentó las bases para que Comte llegara a ese término, para que sentara las bases del positivismo y para sentar ese principio de la sociología como una ciencia que estudia cómo se organizan las sociedades y cómo es que se llevan las sociedades en unidad, ¿verdad? Y también Saint-Simon propuso que el progreso social debía basarse en la ciencia y en la industria. Influyó bastante a Comte. Por eso les he estado aclarando que cuando Comte habla de progreso no se refiere a progreso económico. Pero sí les quiero hacer claro que habían otras personas alrededor que cuando hablaban de progreso económico. Por ejemplo, Saint-Simon sí veía la industria como un progreso social. Pero Comte lo miraba más como ya no pensar en cosas teológicas. Eso iba a darle progreso a la sociedad. Para él era eso. Y también Saint-Simon nos enfatiza el papel de la planificación social para garantizar el bienestar colectivo. Entonces, Comte y el positivismo de Comte fueron estas ideas que conectaron a la ciencia con una reorganización social, esa necesidad de reorganizar la sociedad que existía en aquel entonces. Muy bien. ¿Cómo estamos por acá? ¿Todo bien? Muchas gracias ahí, Dulce, Víctor, Mari, muy amables. Perfecto. Ok, gracias ahí. Jorge, Jonathan, muy amables. Me hacen sentir que no estoy solo cuando interactúan. Muchas gracias. Ok, entonces, avancemos. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de cualquier corriente de pensamiento, tenemos que tener en cuenta las premisas que tienen estas corrientes de pensamiento. Entonces, el positivismo lo que va a hacer es que nos va a proponer que todas las ciencias, incluyendo la sociología, se deben basar en la observación y en métodos empíricos para poder descubrir las leyes de la sociedad. Cuando nosotros estamos hablando de métodos empíricos, estamos hablando de la observación directa, cómo observamos la realidad, la experimentación y la recolección de datos verificables. Eso estamos hablando cuando hablamos de métodos empíricos, ¿verdad? Y luego, tomemos en cuenta que el positivismo ve a la historia humana como una marcha hacia el progreso, ¿se recuerdan? ¿Verdad? Ese progreso científico y social que es el que Comte busca, porque la idea de él era superar las explicaciones religiosas y filosóficas. Entonces, Comte lo que va a hacer es que establece una jerarquía científica donde la sociología va a ocupar el primer lugar en la cúspide, que ya habíamos hablado con Dulce. Y conecta a otras ciencias como la biología y la física, pero las pone debajo. Para Comte, la ciencia debía servir para el progreso moral y físico de la humanidad, apoyando la reorganización y la cohesión social. Eso es lo que les puedo decir de esta slide. Estas serían como las premisas generales, las que tenemos por acá. Ya la presentación está subida en la plataforma, no se preocupen, pero si les gusta ir tomando nota, mejor todavía.
Muy bien. Acá es donde ya vamos a empezar a participar otro poquito. Vamos a estar hablando de las premisas del autor. No solo en sí del positivismo, sino también de lo que el autor quería que nosotros pusiéramos atención. El positivismo lo que hace es realzar la importancia de estudiar fenómenos sociales como un conjunto interrelacionado. Y eso es algo muy bueno que tiene la sociología, porque lo mismo podemos analizar la pobreza en un área, ¿verdad? Y quizá cuando vayamos a analizar, por ejemplo, la pobreza en otra área, quizá encontremos elementos distintos, pero quizá encontremos también elementos similares. Entonces, lo que buscaba Comte era que nos diéramos cuenta que la sociedad en sí tenía una interrelación y que esto nos podía ayudar a dar explicaciones. ¿Por qué era importante para él eso? Porque antes no existía una explicación social de nada. Nada más era todo explicación teológica o metafísica, nada más. Pero Comte decía, no, es que tiene que haber una manera de explicarlo, los fenómenos de otra forma, ¿verdad? Como por ejemplo la pobreza, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, este enfoque le va a permitir a un sociólogo entender lo complejo que son las estructuras sociales y cómo los diferentes fenómenos sociales van a influir mutuamente entre sí, y esto viene a enriquecer un análisis sociológico, que lo estuvimos haciendo como ejercicio ayer, ¿verdad? Esa forma de ver todo interrelacionado, la historia, las estructuras, qué permite las cosas, quién se beneficia, etcétera, ¿verdad? Entonces, ahorita yo quisiera, yo sé que con este tema voy a causar un poquito de diálogo, por eso es que lo voy a tocar. Pero yo quisiera preguntarles a ustedes, digamos, si ustedes fueran asesores de Nayib Bukele, él acaba de entrar ahí al poder y ustedes son sociólogas y sociólogos de Nayib Bukele. Y él viene y les cuenta y les dice, mira, fíjate que quiero hacer una mega cárcel y ahí voy a meter a todos los tatuados. ¿Qué responderían ustedes como sociólogas y sociólogos hablando de positivismo? ¿Qué postura positivista podrían tomar? Aquí podemos ver, ¿verdad? ¿Quién se anima a responder? Que solo un indicador no determina, o sea, que yo le coarte la libertad a una persona, ¿verdad? O sea, solo basándose en una cosa externa y no en las actividades delincuenciales de las personas, que sería objetivamente, ¿verdad? Muy bien, un aplauso para Jonathan. Voy a seguir platicando contigo un poquito, Jonathan. Voy a hacer Bukele. Sí, Jonathan, pero mira, somos el país que tiene más muertos y yo necesito dar resultados, porque como un presidente populista, que conste que ser populista no es bueno ni malo, pero yo como presidente populista necesito dar resultados rápidos. Puedes valerte de cualquiera de estas premisas que puedas, ¿verdad? Para sí, buscar rápidamente en otros países lo que han hecho para reducir esto y apoyarme de lo que decía anteriormente, de las actividades de las personas, de su récord y todo, personas que estén con medidas sustitutivas, que tengan algún beneficio, ¿verdad? Porque posiblemente no hayan cumplido con eso y también por lo mismo no se le haya dado seguimiento a todo eso, y regularmente lo que hacen es ir y reclutar o replicar todo ese conocimiento malo que ya tienen en los demás. O sea, aplicar toda la fuerza del Estado en investigación, en buscar alternativas, porque en sí
solo por los tatuajes, o sea, no estaría haciendo nada más que causar algo mediáticamente. Muy bien, un aplauso para Jonathan, que se la puse complicada. Ustedes pudieron notar que fue difícil. Imagínate uno estar ahí enfrente de Bukele, él queriendo dar resultados ya, y uno como sociólogo ahí, ¿verdad? Sí, lo que nos estaba hablando justo Jonathan era precisamente apelando a una interconexión de fenómenos sociales, ¿verdad? A tratar de tener un criterio más metodológico. Lo estaba haciendo Jonathan en vivo y en directo ante ustedes. Él estaba queriendo tener un criterio más metodológico. Mire, revisemos en otros países cómo es que les ha salido bien. Muy buen trabajo el de Jonathan, la verdad, merece otro aplauso. Muy bueno, la verdad. Ok, ahí nosotros nos pudimos dar cuenta que definitivamente, ¿verdad? Cuando nosotros como sociólogas, sociólogos, incluso como politólogas y politólogos o internacionalistas, cuando nosotros lleguemos a asesorar, también nos va a tocar que entender un poco a la persona que tiene poder, que tiene presiones de la población, de hacer las cosas bien, rápido, dar cambios, ¿verdad? Pero sin olvidar que también es importante resolver los problemas. Y miren que con el positivismo no es tan complejo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos podemos valer del positivismo como hizo muy bien Jonathan y quizá ponernos a pensar en la delincuencia como un fenómeno social. Por ejemplo, que la pobreza tiene que ver. De hecho, hoy por hoy, el mismo Bukele lo dice en sus discursos, una de las situaciones que él no ha podido arreglar es precisamente la economía, lograr que las personas salgan de la pobreza y tengan empleos más dignos. Él mismo lo dice en sus discursos. Entonces, pero él no quería empezar por ahí, digamos, él quería empezar por los resultados. Y pues son si nosotros elegimos presidentes populistas, eso vamos a obtener, ¿verdad? Le está pasando a Estados Unidos, están dando resultados, están queriendo dar resultados Trump, dice yo voy a deportar a todo el que pueda, él empezó diciendo delincuentes, pero ahora podemos ver que no necesariamente son solo delincuentes, sino también trabajadores. Entonces, pasan estas situaciones, ¿verdad? Y si nosotros también nos ponemos a pensar en estudios, como nos decía Jonathan, ¿verdad? ¿Qué estudios nos puede decir que cuando alguna persona carece de oportunidades tiene tendencias a delinquir, ¿verdad? Y si nosotros empezamos a ver todo el contexto que tiene las pandillas juveniles, vamos a ver que el problema quizá pare con una megacárcel, porque sí paró. Bukele demostró, digamos, al mundo que él pudo parar eso, pero ¿a qué costa, verdad? ¿A qué costa social se llegó a esos resultados o se seguirán llevando? La primera costa es que hay que tener el mismo presidente hasta que se muera, porque si entra otro no sabemos si va a seguir con lo mismo. De hecho, una de las campañas publicitarias del marketing de campaña de Bukele era precisamente si ya no está Bukele, van a soltar a todas las personas que están presas y se van a ir a vengar de toda la población. Entonces eso lo que nos deja es, bueno, ni modo, tenemos que volver a votar por él, ¿verdad? Querramos o no querramos. Entonces, esas situaciones, como podemos nosotros ver, nos demuestran que los problemas sociales no se pueden arreglar necesariamente con acciones extremas todo el tiempo, ¿verdad? No siempre la mano dura va a solucionar las cosas porque los fenómenos sociales influyen entre sí, se correlacionan y van a ocasionar
un problema social cuando están correlacionados, ¿verdad? Y ya vamos a ir viendo también cómo las demás teorías y los demás teóricos nos van explicando. Vamos a ver teorías estructuralistas, vamos a ver incluso teorías apegadas a las ciencias naturales y vamos a ir entendiendo cómo es que la sociedad no se compone con un remedio como decir, bueno, te dio gripe, tomate estas Tapsin PM, ahorita que acabe la clase, te tomas 2 Tapsin PM y al despertar te tomas 2 Tapsin AM y ya vas a ir a trabajar bien. No existe como una fórmula así en la sociedad, ¿verdad? Porque solo lo podemos ver. Vayamos a Cayalá, a Ciudad Cayalá y a esa área, y vamos a ver que la gente cede el paso, que ¿cómo se llama? Que si uno va a pasar el paso de cebra, los carros paran, pero vayamos al Trébol y vamos a ver si la gente se cede el paso y vamos a ver si la gente para que alguien pase la calle, ¿verdad? Entonces, y eso que estamos solo hablando de la ciudad de Guatemala, no estamos hablando de otros contextos. Entonces, la sociedad en general no tiene una como formulita exacta, pero eso no quiere decir que un sociólogo no pueda proponer ideas o proponer cambios, sino que simplemente hay que analizar un poco más. El llamado es como analizar un poco más, que es lo que nos hace precisamente el positivismo. Quizá algo que pudiera ayudar mucho más, digamos, es crear políticas públicas, como ya nos lo empezaba a vislumbrar Jonathan. Crear políticas públicas más integrales que permitan luchar contra la pobreza, contra la desigualdad, contra la falta de acceso al empleo y todo eso, ¿verdad? Para poder integralmente, como bien nos explicaba Jonathan, solucionar el problema sin necesidad de hacer una mega cárcel. Pero algo que hay que reconocer es que lo que yo estoy diciendo es más tardado. Es mucho más tardado, las personas se desesperan porque siguen sufriendo y siguen padeciendo mientras tanto. De repente, si vemos en las noticias que hacen una requisa y hay una piscina en la cárcel, uno dice, a la gran, ¿verdad? Entonces, es complicado. Es complicado hacer las cosas de la manera que los cambios sean como más permanentes. Es más fácil armar una mega cárcel y ahí echar a todo mundo y ya, ¿verdad? Pero, ¿a qué costa? Esa sería la pregunta. Muy bien, entonces, otra idea también podría ser endurecer las penas, ¿verdad? Si ya recibieron sus clases de derecho, quizá les hablaron de este tema, que otra forma, digamos, de evitar una delincuencia es que ese delito sea más caro el pago de ese delito, ¿verdad? Creo que a todos nos hace un poco de sentido porque si nos ponen un cepo, no es lo mismo que nos dejen una notita ahí que nos parqueamos mal y que tenemos que pagar 100 quetzales, a que nos pongan un cepo y tengamos que ir a pagar 500 ya, ¿verdad? Es casi seguro que no nos vamos a parquear en donde sea, ¿verdad? Entonces, quizá endurecer un poco las penas podría también ayudar ahí. Y, en fin, cerrando el tema de la megacárcel, podríamos decir que el positivismo no solo era usado como una filosofía, sino también como una guía empírica, que lo que hacía era que validaba las teorías a través de datos, ¿verdad? Que se iban obteniendo de las investigaciones. Y esto es lo que empieza a sentar las bases de una ciencia que bien le llamó Comte sociología, que al principio le llamó física social, pero ya vamos a ver mañana por qué le paró llamando sociología. Y evitar, ¿verdad? En aquel entonces, las especulaciones filosóficas y religiosas. Y el positivismo, pues, cuando el positivismo menciona al conocimiento científico sociológico,
dice que es algo que se debe de estar experimentando y relativizando para poder rechazar cualquier verdad absoluta. Por eso yo cuando les hacía el ejercicio ayer, les decía, qué mal esa persona que se paró encima de un carro y con la pierna le quería romper el vidrio. Qué mal, ¿verdad? Ahí lo que estaba haciendo yo era utilizando una verdad absoluta. Para mí esa es la verdad. Y como ustedes me iban debatiendo, argumentando más científicamente, no, pero mire, tome en cuenta que ellos están defendiendo derechos y bla, bla, bla. No estábamos justificando que es bueno dañar la propiedad privada, no estábamos justificando eso, simplemente estábamos haciendo un análisis más amplio de esa afirmación, ¿verdad? Y eso es lo que busca precisamente el positivismo, no usar verdades absolutas, sino que adaptarnos un poco más, revisar qué está sucediendo para que esta teoría sociológica pueda impulsarnos hacia el desarrollo de la sociología como una ciencia. También lo que hace el positivismo es que viene a desvincular a la sociología con esas explicaciones metafísicas o religiosas para centrarse en lo observable. Eso es lo más importante, lo que se puede medir y observar para posicionar a la sociología ya como una ciencia, ¿verdad? Y tener en cuenta que las otras ciencias, las otras disciplinas son muy importantes para la sociología. También para las disciplinas de ustedes, para internacionales y para política, es muy importante otras disciplinas como la sociología, ¿verdad? Pero el derecho va a ser muy importante. Entonces, volver interdisciplinaria a una ciencia le da un valor súper, súper bueno. El hecho de que ustedes estén hoy escuchando esta clase acá, les viene a dar un plus enorme, porque yo estoy seguro que ustedes ya no van a pensar igual. En sus análisis, ustedes automáticamente van a empezar a pensar en contextos. Y van a poder prestar la sociología, y esto les viene a dar un plus a ustedes que un internacionalista, por ejemplo, de la Landívar, no lo va a tener. No lo va a tener porque ellos no ven sociología, por ejemplo. Entonces, pues el hecho de trabajar con otras ciencias nos permite entender mejor a la sociedad también y entender cómo funciona más adelante la economía, porque ya aquí ya se estaba empezando a hablar, ya San Simón estaba diciendo, miren, pero también la gente tiene que industrializarse, porque en ese tiempo, sinceramente, industrializarse no era todavía malo, había muchísimos recursos que explotar, muchas ideas, mucha creatividad para crear maquinaria, pero no se utilizaban esas ideas ni esa creatividad porque precisamente no lo dejaba el rey o la persona que mandara en aquel entonces, ¿verdad? Otra idea también es la psicología social, ¿verdad? La economía social, la comunicación social. Ahora la comunicación social es vital. Y el marketing social también, como ya nos decía alguien por ahí, perdón que no me recuerdo quién sea, creo que fue Wendy, si no estoy mal, que nos decía que el marketing social, sí, incluso yo estaba teniendo una conversación con el licenciado Valdés, que lo acabo de mencionar, y él me estaba contando que él recientemente lo contrataron de una marca, porque no conocían un sociólogo. Entonces dijeron, usted es antropólogo, no sirve, venga. Lo contrataron para analizar o sea, para ver desde la antropología cómo un producto, los colores, se le mostraron el producto y él hizo un análisis de cómo entraría ese producto desde el punto de vista de las ciencias sociales. Y cuando me contó eso me quedé fascinado y me llamó mucho la atención. El marketing social también es algo muy útil, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Todo bien? Muchas gracias a Dulce, Iris, Wendy, Stephanie, muy amables. Va. Hay también Mari, Mailing, Brian, ok. Solo voy aquí con esta slide que viene y vamos con la foto, así es que vayan preparándose, ¿ok? Bueno, entonces,
acá podemos hablar del progreso como una evolución intelectual, ¿verdad? Hay algo que Comte menciona como algo muy importante, y a partir también de esta, ¿qué más me dice? Puede pasar al link. Sí, el link de asistencia, con mucho gusto. A partir de esta, también del positivismo, empieza a tomarse ideas para otras disciplinas, como por ejemplo el humanismo. Porque acá lo que hace Comte es empezar a hacer el gran ser, o sea, el ser humano, como la fuente principal el enfoque principal de la sociología, ¿verdad? Ya no necesariamente, ya está el link ahí por si alguien lo quiere usar. Ya tenemos el link de hoy, por favor llenen su asistencia mientras que estamos acá. La idea es, de nuevo, ¿verdad?, reemplazar todo lo divino para centrarse en el enfoque de estudiar al humano en grupo, ¿verdad?, en sociedad. Y acá viene la parte que les había prometido. Yo les había contado que, pues, al principio Comte criticaba mucho la metafísica, pero a través del positivismo, de su primera obra, precisamente, ¿verdad? Pero él más adelante tiene una segunda esposa. Él se casa por segunda vez y se casa con Clotilde de Vaux. Se los voy a poner aquí en el chat para que ustedes sepan quién era su esposa. Y la esposa de Comte, ella sí tenía ciertos estudios en metafísica. Ella sí se interesaba por la metafísica y ella empezó a tener diálogos con él, le empezó a explicar que existía una diferencia bien marcada entre teología y metafísica. Y entonces Comte, cuando tenía diálogos con ella, él se empezó a dar cuenta que quizás sí, él había ido muy al extremo en la ley de los 3 estados. Entonces, él hizo algo muy bueno que puede llegar a ser una persona, un científico, ¿verdad? Que él empieza a poder hacer una como reparación ahí, ¿verdad? Y más adelante él empieza a tener escritos donde él analiza todas las contradicciones que tiene el positivismo para poderlas ir reparando en sus próximos escritos, y entonces él hace que el positivismo evolucione hacia una nueva metafísica, ¿verdad? Con esto lo que pasa es que el positivismo empieza a fomentar un entendimiento más crítico de las bases sociológicas de la sociología y a incorporar poco a poco la metafísica. Tal vez él no lo hizo al 100 porque tenía todavía miedito, pero él empieza a hacer una incorporación de la metafísica para poder empezar a estimular el desarrollo teórico. Lo que quiero decirles con esto es que su esposa influyó bastante en él, en el conocimiento que ella tenía, para que él pudiera ya, antes de él dejar de existir, pudiera en sus próximos escritos ir conduciendo un positivismo un poco más evolucionado. ¿Oye? Eso era lo que les quería decir acerca de la metafísica. Muy bien, entonces vamos a hacer una pausa para tomarnos la foto. Vayamos preparándonos, por favor. Voy a dejar de compartir ahorita. Y nos vamos a ir preparando. Como siempre, ya les voy a avisar quiénes están en la cámara. Recuérdense que ahí está el link de asistencia. Se los voy a volver a pegar.
Vamos a preparar la herramienta por acá. Ok. Muy bien. Bueno, yo les cuento a quién veo por acá. Estoy viendo a Víctor, Wendy, Dulce, Serna. Ya, gracias, Wendy. Augusto, Keila. Muy bien, Víctor. Entiendo que levantaste tu manita porque no te enciende tu cámara. Tengo a Stephanie, Allison, Andrea. Tengo a... Todavía tengo a Andrea, tengo a Carmen. Gracias, Dulce, por levantar tu manita. Bueno, Geraldine nos había levantado la manita, pero sí pudo encender su cámara. Perfecto. Ok. Vamos a ver si tengo a alguien más en cámara. Sí, tengo a Alan. Ya, gracias, Alan. Stephanie, Brian, Coraima, Jonathan, Mari. Tengo a... Brittany, te tengo en pantalla. Tengo a Jennifer Morales, a Jonathan. Muy bien. Brian, gracias por subir tu manita. Jonathan, puedes subir tu manita si no tienes cámara. Ok, ¿están listas y listos? Muy bien. A la 1, a las 2 y a las 3. Ok. Listo. Muy bien. Muchas gracias también, Carlos, por subir tu manita, muy amable. Solo déjenme guardar esta imagen. Hoy tenemos 10, ¿verdad? Sí, licenciado. Perfecto. Muy bien. Ok, bueno. Entonces, déjenme reincorporarme acá. Algo que no les había enseñado era que al final de las presentaciones siempre pongo la bibliografía. Este es uno de nuestras bibliografía principal es la de Antonio Lucas Marín, que es Fundamentos de Teoría Sociológica. Y acá hago una aclaración, ¿verdad? Que estas no son ideas mías, son del autor. Yo simplemente lo que hice fue como leer el libro, acoplar todo, tratárselos de condensar para que pudiéramos ver Sociología 2 en un mes. Bueno, ni siquiera un mes, ¿verdad? Sino bastantes días. Espero estar haciendo un buen trabajo, tratando de que sea entretenido, de que sea dinámico y de que sea pues útil, ¿verdad? Y volviendo por acá, aquí en esta parte teníamos, ¿por qué es tan importante entender que no era una megacárcel? Esto ya lo hablamos, pero tenía una pregunta que había dejado acá pendiente que alguien que se animara a salir de mute solamente para ver si quedó clara esta parte y me pudiera decir, por favor, si le quedó claro o que me pudiera explicar por qué es que para Comte era importantísimo realzar el conocimiento científico y a la vez minimizar el conocimiento religioso metafísico. ¿Quién se anima? Adelante, Dulce, muchas gracias. Gracias. Bueno, yo empezaría diciendo que el contexto en el que Comte nació y se crió fue muy importante. Él nació cuando se estaba dando la Revolución Francesa y se estaba desarrollando toda esa revolución por parte de las personas pues, que ya estaban cansadas de la monarquía. Entonces, a mí me tocó realizar una parte del trabajo justamente de la vida de Comte y investigué un montón sobre pues sus inicios, su familia y todo, que era pues conservadora y que tenía también estos ideales religiosos justamente apoyados por la monarquía. Entonces, él estaba insatisfecho con eso porque no
no habría creído que la religión había dado la talla como para dar un orden social, sino que al contrario, en vez de ser algo que a la gente la tuviera no limitada, pero sí tuviera un orden, tuviera una ley o tuviera algo como que para motivarlos o algo así, era todo lo contrario, sino que frenaba el progreso, limitaba los pensamientos que no fueran acorde a la religión o a la iglesia o a la misma familia que era la monarquía. Entonces, justamente él cree y parte que por esa idea la religión no era algo que motivara a las personas, sino al contrario, las desmotivaba y cortaba muchos de los pensamientos científicos o ideas científicas que ya se estaban teniendo en ese momento. Por eso él piensa que hay que abandonar ese estado, el teológico, para avanzar al científico y dejar de lado esas ideas que pueden ser limitantes para construir un progreso basado en la ciencia. Excelente, un gran aplauso por favor para Dulce. De hecho, Dulce, tú, si para mañana, ahorita voy contigo, Mari, para mañana, si tú me puedes ir apoyando ahí con algún dato que yo no haya investigado, mañana voy a hablar de Comte y voy a empezar hablando sobre un poco la vida de él. Y si tú notas algún dato que me puedas apoyar, sería genial. Pero sí, me quedo bastante tranquilo de que no se llegó a entender como que no, la parte religiosa o metafísica no es importante, sino como bien nos explica Dulce, hay todo un contexto ahí, ¿verdad? Mari, adelante. Gracias, licenciado. También en el semestre pasado yo también tuve que hacer una tarea sobre Comte y estudiando su vida leí que él era ateo. Y era ateo porque, como decía mi compañera, nació en la época de la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, y él fue expulsado de la universidad por lo mismo, porque no compartía los mismos pensamientos que tenía la universidad, porque la universidad siempre apoyaba a la monarquía y a la religión. Y Comte creía que la religión no era importante, pues como le dije, era ateo, pero que la ciencia era más verificable y útil, porque a diferencia de la religión o la metafísica, la ciencia se basaba en hechos comprobables y no juzgaba, sino simplemente necesitaba saber para poder dar su opinión, porque la ciencia permitía el progreso y también quería reemplazar el caos por orden. Buenísimo, un gran aplauso ahí, por favor. Mari, tocaste otro tema muy importante también. Gracias ahí, qué bueno que tú también ya tienes una idea de la clase de mañana. Ahí me apoyas también, por favor, si hay algún temita que te interese ampliar. Pero decirte que sí, ¿verdad? El tema muy importante que tocaste fue, es que me están escribiendo acá, ¿cuál fue el último tema que dijiste? Perdóname. Lo ultimito que dijiste. Sí, que había un contexto, un desorden. Sí, ya me acordé. Lo que pasa es que sí, miren, la razón por la cual la mayoría de teóricos no son revolucionarios es porque varios de ellos cuando escribieron, ya lo vamos a ver cuando veamos a los otros teóricos, cuando ellos escribieron había un desorden, así como nos explica Mari, ¿verdad? En este caso, Comte vivía un desorden. Cuando uno se siente revolucionario, uno quizá dice, sí, qué bueno que le cortaron la cabeza a estas personas, pero es que lo que pasa es que cuando hay un desorden, cualquier persona puede salir con la cabeza cortada. O, por ejemplo, si lo vemos más actual, qué bueno que uno pueda ir a El Salvador y no le roben a uno, digamos, ¿verdad? O que la delincuencia ya sea muy mínima, pero es que en esa cárcel es casi seguro que hay gente que no era de las pandillas. Es casi seguro. ¿Por qué? Porque normalmente en todas las cárceles del mundo hay personas injustamente encarceladas.
Ya no digamos si agarraron a encarcelar en grupos, ¿verdad? Entonces, esa parte de que tenemos todas y todos revolucionaria, de decir, no, permítanme que me están escribiendo acá, un segundito. Esa parte de decir, pues qué bueno, ¿verdad? Que se haga justicia, por ejemplo, por decirlo de alguna forma. No, realmente lo que viene a ocasionar va a ser un caos, ¿verdad? Y a veces ese caos toma bastante tiempo en normalizarse. Y lo que pasa es que cuando hay un caos y no se normaliza la situación en la sociedad, como la sociedad va cambiando tan rápido, va a haber un cambio en 5, 6, 7, 8, 9, 10 años y ni siquiera hemos salido de este cambio y ya tenemos que ver cómo resolvemos otro. Entonces, se hace bastante complejo. Para situarlos en un ejemplo, tal vez no social, pero individual, solo para que nos demos un ejemplo, sería, por ejemplo, una persona que tuvo una relación difícil con otra persona y termina esa relación y empieza otra relación seguidito, ¿verdad? Lo que recomienda, por ejemplo, la psicología es poder como tener terapias para entender por qué tuvimos esa relación compleja, esperar un tiempo, ¿verdad? Y luego tener otra relación, por ejemplo, ¿verdad? Es como lo que recomendaría tal vez una persona experta en psicología, por ponerles un ejemplo. Pues algo similar pasa con la sociedad, ¿verdad? Si la sociedad está viviendo un caos, es importantísimo el orden. Entonces, la parte revolucionaria nuestra quisiera decir, no, ya, por ponerles un ejemplo, ya que el presidente Arévalo haga ya los cambios. Pero tal vez esos cambios abruptos pudieran afectar también a la sociedad. Entonces, se hace un poco complejo. Pena de muerte, dice Leslie, ¿verdad? Pena de muerte o no, que no cambien las cosas, etcétera, ¿verdad? Se hace un poco complejo cuando hay caos. Nosotros ahorita, no, bendito sea Dios, no tenemos un caos como tal, más que sí, salimos al tráfico y es un caos. Eso sí, definitivamente lo es para nosotros que estamos en la ciudad, ¿verdad? Incluso ya en varios cascos urbanos del interior del país también ya es otro problema, también el tráfico, pero no tenemos una guerra, por ejemplo, ¿verdad? Pero en la guerra hay caos. Para los que son un poquito contemporáneos míos, recordarán, por ejemplo, en el conflicto armado interno, el caos que había y cómo costó salir, aunque no considero que hayamos salido al 100 de ese caos, pero costó mucho, digamos, fue fuerte. Por ejemplo, yo creo que les conté, yo quería estudiar en la Escuela de Ciencia Política y no me dejaron, ¿verdad? Mi familia no me dejó. Y precisamente en el 92, cuando yo estudiaba ingeniería, porque empecé estudiando ingeniería, el año que yo entré, ese año pusieron una bomba en la Asociación de Estudiantes. Entonces, o sea, ya en los 90 todavía se veía situaciones así. Solo para que nos demos cuenta cómo es que un caos tarda, ¿verdad? No es como tan sencillo. Entonces, por eso también pudiéramos decir que hay algunos sociólogos que sí son como con ideas revolucionarias, pero quizá otros no, porque lo que se busca es no caer en ese caos. Porque, más que todo, porque salir del caos es a veces peor que solo crearlo, ¿verdad? Entonces, gracias ahí, Mari, por tocar el tema del caos. Y mañana, por favor, te quiero pedir ahí el gran apoyo de apoyarme ahí con algún dato que a mí se me haya escapado. Muy bien, entonces recordarles por acá que por favor veamos el link de la clase de hoy.
No se van a ir sin ver el link. Y pues bueno, acá yo ya he terminado con la presentación. Hoy terminamos un poquito más temprano. Me gustaría preguntarles si tenemos alguna pregunta o algún otro comentario que querramos hacer. Me dice Geraldine, ¿estamos bien? Alan, ¿estamos bien? La verdad que hicimos muy buen tiempo. ¿Qué tal les está pareciendo? Denme un poquito de retroalimentación. ¿Está aburrido? ¿Quieren que mejoremos algo? Yo he sentido que hemos estado participando, pero ustedes me cuentan ahí si necesitan algo un poco diferente. No duden en platicarme, ¿verdad? Que yo con mucho gusto me puedo ir acoplando ahí, ¿verdad? Pero pues si no tienen ninguna pregunta, hoy podemos terminar 10 minutos antes. Dice todo muy bien, se entiende todos los temas súper bien. Ay, muchas gracias, Geraldine. Es un gusto de verdad poder estar aquí con ustedes. Y pues bueno, hoy vamos sí, todo bien, dice Mari. Muchas gracias, Mari. Hoy vamos a terminar 9 minutitos antes para darles tiempo ahí a que puedan terminar su noche. Y ánimo ahí con el trabajo mañana, con el tráfico. A los que se quedan pues en casa, ánimo ahí con que, mira, haceme este favor, anda a tal lado, haceme este mandado, porque a veces toca, ¿verdad? Así es que muy buena noche, un fuerte abrazo para ustedes.